Bienvenido al primer día de su muerte. Este es el mensaje frío y escalofriante que recibe el Dr. Starks después de un día de trabajo como cualquier otro, en una carta dentro de un sobre que alguien había dejado a los pies de la puerta de su departamento. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Antes de empezar con el análisis de este libro, es importante, creo yo, presentarlo como se debe. El psicoanalista es un thriller psicológico publicado por John Katzenbach en el 2002. Pero, ¿quién es John Katzenbach? Bueno, John Katzenbach es un reconocido autor estadounidense especializado en el thriller psicológico, suspense y novela negra. Sus obras se caracterizan por una profunda exploración de la mente criminal y la tensión narrativa. Estas mismas características son las que le otorgan al libro ese suspenso constante que lo hace ser un bestseller a nivel internacional. Ahora sí, volvamos a donde lo habíamos dejado. Bienvenido al primer día de su muerte. Ok, quizá no tan atrás. En esta carta, un desconocido que se hace llamar Rumpelstiltskin lo acusa de haber destruido su vida y le da un ultimátum. Debe descubrir la identidad de su acosador en 15 días, o, de lo contrario, deberá suicidarse o ver destruida su vida y la de sus familiares. Bueno, creo que esta apertura ha sido suficiente para expresar la primera impresión que te deja este libro. De hecho, es una de las causas las cuales me llevaron a seguir leyendo este libro y me engancharon desde un principio. Además, la amenaza en esta carta representa el conflicto principal de la trama, que llevará al Dr. Frederick Starks a reinventarse para sobrevivir. Pero bueno, creo que para seguir con la historia, mejor continuemos ahora con el contexto. La historia se desarrolla en Nueva York, a principios de los 2000, e inicios de una época moderna. El Dr. Starks era un psicoanalista con una vida ordenada y solitaria, hasta que se vio alterada de maneras inimaginables por esta amenaza que lo atormentará durante los siguientes 15 días. Uno de los motores principales de la novela es la identidad oculta de Rumpelstiltskin, quien manipula al Dr. Starks desde las sombras. La tensión se construye alrededor de descubrir quién es este enemigo y cuál es su motivación real. Este juego de máscaras y engaños es un recurso clásico en el thriller psicológico que mantiene al lector en constante tensión hasta el final. La cuenta regresiva de 15 días genera una presión constante que impulsa la acción. Cada capítulo avanza con la urgencia del reloj, lo que hace que la lectura sea adictiva y mantenga al lector atento a cada detalle que podría desvelar pistas. A lo largo de la historia, Ricky se transforma, desarrollando habilidades de investigación, superando sus miedos y, por nada menos, demostrando una resiliencia impresionante. Esta trama entonces representa un thriller psicológico y de suspenso de manual, que atraerán a todas esas personas ansiosas de un misterio que las haga cuestionar e intentar averiguar la identidad de la persona detrás de todo este macabro plan. Pero entonces, además del suspenso y el misterio, creo que la verdadera pregunta y la más importante aquí es: ¿qué es lo que realmente nos deja este libro? Pero al menos en mi caso, yo lo veo como algo más que una novela de suspenso. Siento que el psicoanalista funciona como un estudio sobre cómo el miedo puede llegar a desarmar completamente a una persona. Y eso se nota en 4 aspectos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Primero está el tema de la identidad.
que viene con algunas preguntas, como ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? ¿Y qué es lo que nos hace únicos en este mundo? Bueno, el Dr. Starks al principio es una persona súper estructurada. Tiene su rutina, su trabajo, su vida ordenada, todo bajo control. Pero cuando empieza todo este juego psicológico, pierde totalmente el control. Y no es que solo cambie lo que hace, sino que cambia quién es él. Tiene que adaptarse, tomar decisiones que antes no hubiera tomado y básicamente reconstruirse. Entonces, nos deja la duda. ¿Sigue siendo acaso la misma persona? ¿O el miedo lo obligó a convertirse en alguien totalmente distinto? Otro tema clave es la manipulación psicológica. Porque lo interesante del antagonista es que no necesita estar presente para tener el control. Está siempre un paso adelante, anticipa lo que va a hacer Starks y lo obliga a actuar bajo presión constante. Y eso genera una sensación de peligro mucho más fuerte, porque no es un peligro que puedas ver o enfrentar, sino un peligro que está en tu cabeza. Y eso conecta con algo que me pareció muy actual, de hecho, que es la sensación de seguridad que tenemos en nuestra vida diaria. El libro muestra cómo alguien puede saber tanto de ti sin que ni siquiera tú te des cuenta y usar esa información en tu contra. Y claro, uno lo lleva al presente con las redes sociales, los datos personales, y te hace pensar que quizá no estamos tan protegidos como creemos. Y finalmente, la resiliencia. Pero no necesariamente como algo bonito o inspirador. Porque sí, el personaje logra adaptarse en algunas situaciones y seguir adelante, pero el costo que lleva eso es muy alto. No es simplemente superar obstáculos, sino hacerlo incluso si eso significa perder parte de quien eras antes en el progreso. Entonces, por todo eso, siento que El psicoanalista no es solo un libro para entretener. Es una historia que te pone tenso, sí, pero también te hace cuestionarte y reflexionar sobre otras cosas, como el control, el miedo y hasta qué punto una persona puede cambiar cuando es puesta al límite. Y si después de todo eso sigue siendo realmente la misma. Finalmente, hemos llegado al final, y con esto viene mi recomendación. Honestamente, recomiendo mucho este libro. Es uno de los pocos que me han hecho impresionarme, emocionarme y cuestionarme ámbitos de mi vida diaria. De hecho, diría que desde ahora en adelante cambiaré algunos comportamientos que tengo debido a la impresión que me generó el libro sobre la inseguridad. El libro te enseña aspectos de la identidad que por nosotros mismos a veces no notamos y nos demuestra cómo ésta puede cambiar según la situación en la que nos encontremos. El psicoanalista, mientras te entretiene y te mantiene intrigado, te hace reflexionar sobre la capacidad mental que tiene una persona realmente para superar las adversidades. Y sinceramente también se lo recomendaría a algunos de mis compañeros, como Salvador Morales, Paloma Contreras, incluso a mi hermano, porque siento que es de esos libros que, incluso después de terminarlo, se quedan dando vueltas en tu cabeza por un buen rato. Ese ha sido todo el video sobre el libro El psicoanalista. Espero haber podido transmitir mi impresión y por su atención muchas gracias.